ingresa más, de Lucas Camarote. No sé si estás o no estás. Bueno, no sé. Continúo. Bueno, decía, esta es la forma de tensión, ¿sí? O sea, un elemento. Este elemento yo no lo estoy en este momento describiendo. Puede ser un elemento como vimos al principio, puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser una fuente, etc. Ahora, los tipos de tensión, al igual que... ¿A usted le figura, perdón, que está grabando esto, no? Sí. Los tipos de tensión, al igual que las corrientes, hay dos, ¿sí? Los tipos de tensión, en líneas generales. Va a tener tensión continua, ¿sí? O conocida como DCC, ¿sí? En inglés generalmente es DC, de Direct Current, esto es tensión corriente continua o tensión alterna, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Que va a ser BCA, sí, bueno, en castellano es BCA o CA. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. No, entró otra persona. Perfecto. Hasta acá vimos definición de carga, corriente y tensión. Ahora vamos a ver potencia y energía. ¿Sí? Bueno, potencia, ¿sí? Se define como ¿qué? Como la variación de energía, recuerden que esto es trabajo o energía, medido en joules, por unidad de tiempo. Esto es potencia. ¿Sí? La potencia puede ser o absorbida o entregada por un elemento. ¿Sí? Ya vamos a ver. Esto de la unidad de potencia es el watt. ¿Sí? O sea, un watt es lo mismo que un joule por segundo. ¿Sí? Eso es un watt. Bien. Ahora, esta expresión general de potencia, que no solo aplica para circuitos electrónicos, sino para sistemas en general, nosotros, en particular, para circuitos, nosotros podemos reescribirla de esta forma. Esta es la definición, y nosotros podemos reescribir de esta forma. ¿Sí? O sea, el diferencial lo puse arriba y abajo dividiendo. Si se fijan, ¿esto qué es? Esto es la derivada de la carga respecto del tiempo, era la definición de corriente. Y la derivada del trabajo, o sea, respecto de la carga, era la tensión. ¿Sí? O sea que potencia en un circuito electrónico, un circuito eléctrico, se define como V por I, tensión por corriente. Por supuesto, esta potencia es la potencia instantánea, ¿sí? Estamos hablando de, como dijimos recién, estamos hablando de un circuito de continua, donde esta unidad es continua, y esta es continua, bueno, un valor. Si es alterna, es un poquito más complejo, pero no voy a entrar en ese detalle, ¿sí? Pero se llama la potencia instantánea. O sea, si esto fueran funciones del tiempo, para calcular la potencia en función del tiempo, tendría que calcular, hacer la multiplicación de esas dos funciones en el tiempo en cada instante. ¿Ok? Ahora bien, la potencia, no sé si llego hasta acá, pues no. La potencia, esta P, puede ser positiva o puede ser negativa. La potencia positiva quiere decir que la potencia es absorbida. Por ejemplo, absorbida, una resistencia, absorbe potencia. Si es negativa, es una potencia suministrada. O sea, por ejemplo, un generador, una fuente, ¿sí? Que entrega potencia. Esto va en línea con algo que vamos a usar de acá en más, también, como todas estas definiciones, que van a ser evidentes, que es la convención pasiva de signos. O sea, convención, uno ya lo usa tan normal, convención pasiva de signos.
A ver si alguien está esperando entrar. Ahí está. Bueno, ¿qué es la convención pasiva de signos? Uno ya lo es como se definen varias. Si recién teníamos un elemento, cualquiera, sobre ese elemento hay una tensión B, y vamos a decir que si la corriente I, ¿sí? Si la corriente I, si I entra, vamos a hacer al revés justamente, entra por el borne positivo, entonces, si I entra por más, por el borne positivo, entonces la potencia va a ser positiva, P va a ser B por I. Si I, en cambio, ¿sí?, sale por el borne más, ¿sí?, entonces la potencia va a ser menos B por I. Esto es una convención, ¿sí? Como les digo, se llama convención pasiva de signo. Por ejemplo, si yo tuviera un circuito donde tengo un elemento que entre sus bornes tengo esto, por ejemplo, ¿no? 4 volts aplicados sobre ese elemento, entre estos dos bornes, y hay una corriente acá que está entrando de 3 amperes, voy a decir, de acuerdo a la convención pasiva, que la potencia va a ser, ¿sí?, 4 por 3, 12 watts. Pero lo mismo ocurriría en este otro circuito. Si yo tuviera la polaridad dada vuelta, el borne más abajo, más o menos, y fuera 4 volts, en este sentido, pero ahora la corriente la pusiera así, 3 amperes también, fíjense que es lo mismo, ¿no? O sea, la corriente esta corriente acá está entrando por el borne positivo y saliendo por el borne negativo. O sea que la potencia sería exactamente igual en ambos circuitos, ¿sí? De acuerdo a la convención pasiva. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Esta convención no solo aplica potencia. Ahora cuando veamos las leyes de Kirchhoff, también, o la ley de Ohm, mejor dicho, vamos a seguir siempre el mismo razonamiento. Entonces les decía, ahora que definimos potencia y energía, también está, tenemos que siempre tener en cuenta, la ley de conservación. Antes vimos la ley de conservación de carga, esta es la ley de conservación de energía. Que dice que tiene que cumplirse en cualquier. Sí. Correcto. Correcto. No. ¿Cuál es esta? No, de nuevo, te lo grafico de nuevo. O sea, si yo te... Está bien. La corriente, yo lo definí, lo di vuelta. Entonces, la corriente, si yo te la estoy poniendo así, la corriente en realidad está haciendo esto. ¿Está bien? Está entrando por el positivo. Entonces, como entra por el positivo, P es 4 por 3. ¿Está bien? O sea, graficártela acá arriba es lo mismo que hubiera graficado acá abajo. ¿Sí? Era exactamente lo mismo. Lo que quiere decir, dar vuelta a los signos no te cambia. ¿Sí? Diferente sería si yo te dijera, ¿cómo? No. Diferente sería si fuera así. Si yo acá te pongo 4 volts, ¿sí? Y acá te pongo la corriente entrando así. Acá sí, en este caso sería P igual, menos, lo pones adelante porque de cualquier menos 4 por 3, menos 2. A esto sí. Sí, di dos ejemplos de, aunque di vuelta a la polaridad, si la corriente sigue entrando por el borne positivo, sigue siendo una potencia positiva. O sea, un elemento... No, ¿está bien? Los dos ejemplos que di antes eran con potencia positiva en los dos casos. Este que acabo de dar es uno nuevo que te acabo de dar, ¿eh?
donde yo estoy poniendo que entra por el signo, los que puse antes siempre entraba por el borne positivo. Los dos casos que puse antes. ¿Okay? Bueno, la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Que debe cumplirse en cualquier circuito. ¿Qué dice? Que la sumatoria de potencias en un circuito tiene que ser igual a cero. O sea, básicamente, que la energía no se puede ni crear ni destruir, ¿no? Por lo tanto, esto reescrito de otra forma es lo mismo que decir que la sumatoria, ya vamos a ver algún ejemplo, por eso para que no quede tan abstracto, de potencias absorbidas va a ser igual a menos la sumatoria, no sé si se me fue la cámara. ¿Volvió? Sí, volvió. Bueno, no sé si llega. ¿Se llega a ver hasta cuando estoy escribiendo? No, está un poco corrido. No, Bueno, no, vamos tampoco. un poquito más para acá. La sumatoria de potencia en un circuito electrónico de conservación es igual a cero. Esto implica que la sumatoria de las potencias absorbidas en un circuito tiene que ser igual a menos la sumatoria de las potencias entregadas o suministradas. ¿Sí? ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. O sea, todo lo que yo entrego, como va a tener, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, va a tener signo negativo, con este menos se da vuelta y es igual a esto. O viceversa, si lo llevo del otro lado, se van a restar y me va a terminar dando cero. ¿Okay? O sea, todo lo que entrego es absorbido. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley de conservación de la energía. ¿Ok? Recién dije al principio potencia y energía. Bueno, recién vimos que la potencia era la derivada, ¿sí?, del trabajo, de la energía respecto del tiempo. Por lo tanto, uno puede de acá despejar energía de un circuito electrónico como la integral de P, de T. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, ya como despejamos, energía en un circuito es la integral de B por I. Yo, fíjense que pongo B por I, ¿sí? No pongo B de T, I de T, ¿sí? Está claro que implícitamente estas son funciones del tiempo. Si no lo fueran, en su circuito continuo salen para afuera de la integral, ¿ok? Bueno, si bien estamos hablando de energía, potencia en términos de Joule, para bajarlo esto un poco más a tierra, si alguna vez la factura de la luz de su casa viene en watt hora, ¿sí? O sea, las compañías eléctricas a nosotros nos facturan en watt hora, que sería esta unidad, watt hora. Un watt hora es igual a 3600 joule. De acá viene watt hora, ¿no? Recuerden que esto de la unidad es watt, ¿sí? Esto es watt por segundo acá. Simplemente acá hay un factor de conversión para decir cuánto es un watt hora. Un watt hora son 3600 joule, para que les quede en la memoria, ¿sí? Así vienen las facturas, en watt hora. Bueno. Un ejemplo simple de potencia, para que no quede tan abstracto. Después vamos a ver con circuitos, ¿no? Supónganse que me piden cuánta energía consume una lámpara de 100 watts en 2 horas. ¿No? Una lámpara de su casa. ¿Cuánto consume en 2 horas, si yo quisiera saber? Bueno, nosotros sabemos que energía es P por T, ¿sí? Directamente, porque no es una función. Y yo sé que la potencia de mi lámpara es 100 watts. Pongo así entre paréntesis la unidad, ¿sí? Por 2 horas. ¿Sí? Yo sé que esta lámpara en 2 horas va a consumir 200 watt hora. O, si lo quiero pasar a Joule, van a ser los 100 watts, ¿sí? Por las 2 horas, por 60 minutos sobre segundo, por, no sé si se llega a ver ahí, ¿ya se cortó o se sigue viendo? Hasta el por se ve, profe. Bueno, entonces por 60 segundos por minuto. ¿Sí? Para que esta S se vaya con esta. ¿Sí? Bueno, en realidad estoy transformando todo
Se va todo, pero me queda esto sería 720 kilojoules. ¿Sí? Eso sería lo que consume una lamparita de 100 watts en su casa en 2 horas. 720 kilojoules o 200 watts, para ponerlo el número. Otro ejemplo podría ser, si me dijeran, tengo una estufa que toma, cuando está conectada, 15 amperes. Bueno, ese es mi 5, ¿no? El que ya me conoce, esto es un 5. 15 amperes, ¿sí? Cuando está conectada a una red de 220 volts, como la de nuestra casa. ¿Sí? Y me preguntan, ¿cuánto tiempo esta estufa que consume 15 amperes, 220 volts, cuánto tiempo tarda en consumir una energía igual a 60 kilojoules? ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo mismo, con todo lo que vimos recién, sabemos que energía es la integral entre 0 y t, de B por I, de t, ¿no? Bueno, 0t, acá va a ser los 220 de nuestra red. Sé que mi estufa consume 15 amperes, no estoy poniendo las unidades, ¿sí? Pero es 220 volts, 15 amperes, diferencial t. Estos son constantes, en este caso estoy hablando de un circuito, supongamos que es en continua, o sea, no son funciones del tiempo. Me queda 220 por 15, y acá, que es lo mismo que 3300 por t. ¿Sí? Si me dicen qué tiempo es el que transcurre hasta consumir los 60 kilojoules, bueno, t va a ser igual a los 60 kilojoules, 60.000 joules, dividido los 3.300, los 3.300 que me dio acá, ¿sí? Despejo de acá. Y esto me da, por ejemplo, 18,18 segundos. O sea, en 18 segundos, esa estufita ya me consumió 60 kilojoules. O lo podrían pasar a watt-hora, lo que fuera. ¿Sí? Ejemplos simples de cómo se aplican las fórmulas. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Hasta acá fuimos viendo definiciones básicas. Ahora vamos a meternos más en circuitos electrónicos, ¿sí? Vamos a ver elementos de circuito que ya mencionamos al principio. Bueno, les decía, hay dos tipos, a grandes rasgos, en un circuito electrónico. Dos tipos están los pasivos, que se denominan, bueno, como en la vida, y activos. Bueno, pasivos. ¿Qué son elementos pasivos? Los pasivos absorben energía. Ejemplos, bueno, resistencia, que ya la mencionamos, capacitor, inductor. Los activos entregan energía. En cualquier momento se va a cortar, no sé si se cortó. ¿Se cortó? No, quedan 9 minutos. 9 minutos quedan. Bueno, hacemos lo mismo si se corta, ¿ok? Lamentablemente. Es decir, ya tenemos circuitos pasivos, circuitos activos. Ejemplo de circuitos activos, bueno, los que todos conocemos, ya que podemos tener una batería, pero también un generador, pero también una operación, amplificador operacional, que se pone op-amp, ¿sí? En inglés, operational amplifier, ¿sí? O luego vamos a ver un transistor, básicamente, ¿sí? Bueno, ahora dentro de los elementos activos, estos vamos a ir viendo de a poquito, dentro de los elementos activos hay dos que son los más importantes, ¿no? Que es la fuente de tensión y la fuente de corriente. ¿Sí? Dentro de
activos. ¿Sí? Y a su vez, ¿sí? Estos son los más importantes. A su vez, de estos hay dos tipos. Tenemos fuentes de tensión o fuentes de corriente independientes o fuentes de corriente y fuentes de tensión dependientes. ¿Dependientes de qué? Bueno, de alguna otra variable del circuito. O sea, ahora voy a graficar cómo sería una fuente de tensión y corriente para el caso de una fuente independiente.